Bien, problema de aplicación para la materia electrónica analógica integrada. Desafío, filtro activo. Eh, Problema de aplicación. Implemente un filtro electrónico pasabandas con rango de frecuencia de 160 Hz a 159 kHz con ganancia unitaria. Ajustar el generador de señales a un valor de 1 voltio pico pico. Este valor se mantendrá para ambos filtros. Bueno, en este caso solo haremos el pasabanda, no se realizará el rechazabanda. Colocar el osciloscopio para verificar la señal de entrada y salida del filtro. Variar la frecuencia del generador para varios valores, para ver el resultado del filtro electrónico, manteniendo fijo el voltaje del generador de señal. Como vuelvo a mencionar, solo haremos el filtro pasabanda. Bueno, pero para empezar, ¿qué es un filtro? Bueno, los filtros activos. Este filtro pasabanda es de primer orden, es filtro activo. Bueno, pero ¿cómo está formado? Para empezar, un filtro activo pasa de primer orden. ¿Qué es un filtro activo pasabajos? Un filtro activo pasabajos es que va a dejar pasar solo frecuencias bajas a partir de una frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte está determinada por una fórmula, la cual vemos aquí abajo, donde para el programa que le hemos dado solución ya tenemos aquí todo calculado. Esta es la frecuencia de, de corte. Bien, filtro activo pasa abajo. Como mencionamos, este filtro solo deja pasar frecuencia baja a partir de esa frecuencia de corte que nosotros calculamos a nuestro beneficio. Como podemos ver aquí la gráfica, esta gráfica de amplitud versus frecuencia, deja pasar todas las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte. Llegando a esta frecuencia de corte, estas frecuencias que están arriba de ella, las atenúan. Esto es idealmente. Veamos en la vida real no pasa esto porque no puede pasar de, de una frecuencia alta a cero de una sola vez. No es posible, pero más o menos esto va bajando. Se van atenuando las señales de cierto tiempo, un tiempo muy corto, pero aún así no es ideal. Bien, el filtro activo pasa abajo de primer orden. ¿Cómo está formado? Está formado por elementos de filtros pasivos, como lo que son una resistencia y un capacitor conectado de esta forma, el capacitor a tierra y la resistencia por donde entrará la señal que vamos a filtrar, por decirlo así. Bien, estos son la resistencia y el capacitor son elementos pasivos. ¿Por qué pasivos? Porque ellos no pueden modificar el flujo de voltaje o corriente que atraviesa la parte. Ellos no pueden hacer eso. Solo almacenan energía en forma de calor o de otra forma. Bueno, el amplificador operacional es un elemento activo porque él sí puede modificar el voltaje que pasa a través de él. Bueno, él puede modificar voltaje. Es capaz de hacer eso, por eso es un elemento activo. Bien, ahora, esto como mencionaba son filtros de primer orden, debido a su complejidad. Son filtros de primer orden. Como ven, son un tanto sencillos. En este caso, el amplificador operacional que hemos ocupado es el 741, con su alimentación positiva y negativa respectivamente. Bien, el filtro activo pasa altos de primer orden. ¿Qué es un filtro activo pasa altos? Al contrario de la parte anterior, el filtro activo pasa altos deja pasar frecuencias aparte superiores a la frecuencia de corte que calculamos, frecuencia que nosotros necesitamos, bueno, a nuestra conveniencia calculamos. Es, como mencionaba, este filtro solo deja pasar frecuencias que están por encima de la frecuencia de corte que nosotros calculamos. Este filtro tiene una pequeña modificación en cuanto al filtro pasa abajo, ya que en este filtro cambia el orden de la resistencia con el capacitor. El capacitor es donde será que viene la señal de entrada y la resistencia que está a tierra. Esto va conectado al pin no inversor del amplificador operacional, igual que el caso anterior. El amplificador operacional tiene su limitación positiva y negativa respectivamente. Tiene retroalimentación con lazo cerrado por el pin inversor. Se me olvidaba mencionar que esta retroalimentación no tiene resistencia de retroalimentación,
eh, ya que se nos pide en el enunciado del desafío que la ganancia de este filtro sea unitaria. Entonces, por eso es que configuramos este amplificador operacional en lazo cerrado con, eh, sin resistencia de retroalimentación, sino que solo hacemos un cortocircuito entre el pin de salida y el pin inversor para que su ganancia sea unitaria, que como damos cuenta estaría configurado como un seguidor de voltaje, el cual sabemos que su ganancia es unitaria. Bien, ¿por qué explico el filtro activo pasa abajo y el filtro activo pasa altos de primer orden? Porque para hacer un filtro pasabandas de primer orden eh, activo tenemos que hacer un filtro, tenemos que unir en serie un filtro pasa altos con un filtro pasa bajos, como podemos ver aquí en este circuito, que es el circuito ya armado, el circuito solución del problema, del desafío de la materia. Como pueden ver aquí está el filtro pasa altos, que es donde está este amplificador operacional. Tenemos un filtro pasa bajo, que es el que está configurado este operacional, como mencionaba. Esta unión de un filtro pasa altos más un filtro pasa bajos en serie formaría el filtro pasa banda que se nos solicita armar. Bien, aquí tenemos nuestro generador de señales, nuestro osciloscopio que nos permitirá ver las señales tanto de entrada como de salida del filtro. Bien, como mencionaba, el filtro pasa altos tiene un capacitor que es por donde entra la señal que queremos filtrar, una resistencia que estaba a tierra por medio del pin no inversor, retroalimentación de lazo cerrado en el pin no inversor, sin resistencia de retroalimentación para que su ganancia sea unitaria. Lo mismo para el filtro pasa abajo, solo que en este caso la señal entraría por la resistencia y el capacitor sería el que va a tierra, estos dos siempre conectados al pin no inversor de la operacional. La operacional que estamos usando, como menciono, es el 741, su respectiva alimentación positiva y negativa de más 5 voltios y menos 5 voltios. Eh, Igual tiene retroalimentación sin resistencia para que su ganancia sea unitaria. Como sabemos que este filtro va a permitir pasar la banda que se nos pide en el enunciado del desafío. Bien, como mencionaba, hay fórmulas para calcular las resistencias y capacitores que necesitamos, ya sea el filtro pasa bajo como el filtro pasa alto. Bien, aquí tenemos los cálculos de todo, el filtro pasa banda en sí. Límite inferior. ¿A qué me refiero con límite inferior del filtro? Bueno, como le explico, el límite inferior del circuito sería el filtro pasabajos, que en este caso, como es una banda de frecuencia en la que va a dejar pasar, la frecuencia mayor estaría calculada para el filtro pasabajo, ya que lo que necesitamos es que pasen todas las frecuencias por debajo de la frecuencia máxima. Y el filtro pasa alto será el que contendrá los cálculos para el límite superior, el límite inferior, perdón, ya que es por arriba de esta frecuencia que necesitamos que pasen las frecuencias. Eh, Ahora imagínense el límite superior y el límite inferior. El límite superior es la frecuencia alta y el límite inferior es la frecuencia baja. Por eso es que está el límite superior en el pasabajos, ya que queremos que pase la frecuencia por debajo de ella, y el límite inferior en el pasa alto, ya que queremos que pase la frecuencia por encima de ella, de la frecuencia de corte. Bien, como mencionaba, este es el cálculo de los resistentes capacitores para límite superior y límite inferior. Y en el límite inferior, como mencionaba, hay una fórmula que es frecuencia de corte límite inferior, que es igual a 1 entre 2 por pi por R1 por C1. 1 es prácticamente sería el inverso de todo esto. Bien, para este caso, este límite inferior, asumiremos un valor de capacitor, el cual es de 100 nanofaradios. Despejamos esta fórmula y llegamos a la conclusión de que R1 es igual a 1 sobre frecuencia de corte inferior
por 2pi por el capacitor 1, que como ya mencionamos lo asumimos de 100 nanofaradio. La R1 en esta fórmula que ya hemos encontrado sustituimos valores y nos damos cuenta que llegamos a un valor de 9.947.18 ohmios o aproximadamente 9.9K, ya que el objetivo en algún momento de este desafío es montar su montaje físico, ya sea para una tarea o para algún ámbito de la vida cotidiana. Buscamos valores comerciales de resistencia, valores los más aproximados al valor calculado. En este caso, como podemos ver, un valor bastante aproximado, casi exacto, serían 10 kilo ohms. Para el límite superior, ahora es la misma fórmula. Entonces, como ya despejamos anteriormente, ya sabemos que solo vamos a sustituir valores. Como mencionaba, es la misma fórmula, solo que para el límite superior. Frecuencia de corte en alto o límite superior. Es el inverso de 2pi por R2 por C2. Bien, el capacitor 2 en este caso asumimos que es de 1 nanofaradio. ¿Por qué asumimos el valor de capacitores? Porque es más fácil encontrar eh, o sumar resistencia para llegar al valor que necesitamos, porque sería más difícil asumir una resistencia para poder encontrar un capacitor, que muchas veces cuesta encontrar el valor comercial. Bien, 1 nanofaradio y el valor de capacitor 2. Despejamos, como le habíamos dicho anteriormente, ya sabemos cómo queda la fórmula. El inverso de la frecuencia en alto por 2pi por capacitor 2. Sustituimos valores y eso nos da que es de 1 kilo ohm. Este es un valor comercial, así que no hay problema. Bien, aquí está el circuito, solución, como decía, pasa alto, filtro pasa bajo. Como mencionaba, aquí está el osciloscopio que nos permite ver la salida, la señal de salida del filtro. Simulamos. Bien, ahí está. Como ven, aquí tenemos una frecuencia de 7 Hz, un voltio pico pico, que es lo que pide el desafío. Como se puede ver, aquí la señal de entrada. Aquí está la señal de entrada, un voltio pico a pico para 7 Hz. Como se puede ver, la salida del filtro, que es el canal B, está la señal casi atenuada. ¿Por qué? Porque el rango de frecuencia que va a dejar pasar este filtro está entre 160 Hz y 159 kHz. Subimos la frecuencia, 19 Hz. Se ve un poco una señal, una señal con un rizo, pero prácticamente aproximadamente casi cero. La señal va aumentando, pero siempre es bastante pequeña. Si aumentamos esto, llegamos a una señal que está entre el rango de las frecuencias de la banda de frecuencia, como 500 Hz. 500 Hz es mayor que 160 Hz, así que está entre el rango de la banda, el rango de frecuencia que deja pasar la banda. Como pueden ver, aquí está un voltio pico a pico, 500 Hz. Si sobrepasamos el límite superior, en este caso sería 159 kHz, ahí tenemos 500 Hz de frecuencia. Como podemos ver ahí, la frecuencia de nuestro circuito se está atenuando, está yéndose a valores muy pequeños, como decía o como mencionaba anteriormente. Solo en un caso ideal la frecuencia iría de una sola vez en un instante a cero, pero como sabemos, en caso real esto no puede pasar, ya que eh, no es, siempre hay factores que intervienen en esto. Entonces aquí, como se puede ver, la señal está casi atenuada, como les decía, no se va a cero de una sola vez. Los vectores que influyen en esto, la señal de entrada sigue siendo igual de en amplitud. ¿Y por qué se atenúan estas señales? Esta frecuencia, quiero decir, porque como mencionaba, está fuera del rango de frecuencia que deja pasar la banda, que como mencionaba es de
160 Hz a 159 kHz. Bien, aquí estaba la del circuito solución para la desafío de electrónica analógica integrada, circuito filtros pasabanda,